Estudio Jurídico Manrique presenta cursos y exposiciones virtuales sobre varias temáticas de Derecho. En esta oportunidad vamos a analizar y estudiar el tema de las garantías para el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales o deuda civil o simplemente deuda. Específicamente vamos a estudiar dónde radica la garantía del deudor para el cumplimiento de su crédito y su deuda. Asimismo vamos a analizar si en la actualidad es posible buscar el arresto o el apremio corporal del deudor como mecanismo para el cumplimiento de su obligación. A manera de introducción, referir que la deuda civil o simplemente deuda en la legislación boliviana también es conocido como obligación patrimonial, mismo que es estudiado y analizado en la materia de obligaciones del derecho civil. Su importancia radica en que prácticamente todos nosotros, todo ser humano de cualquier sociedad que fuera, o estatus social o país que fuera, de alguna manera está involucrado en el tema, ya sea en calidad de acreedor, es la persona que precisamente da un crédito, o sea, ya sea en calidad de deudor, es la persona que recibe el préstamo, o de un garante, aquella persona que afianza el cumplimiento de esa obligación. Se podría decir que prácticamente el préstamo es un fenómeno mundial o internacional. Asimismo, indicar de que esta práctica del préstamo de dinero se ha producido desde el comienzo de las civilizaciones en las diferentes culturas y han sido regulados por ellas. Asimismo, hay que indicar de que, como se imaginan muchos, de que el fenómeno del préstamo del dinero ha ocasionado una infinidad de problemas, no solamente en el aspecto legal, sino en el aspecto principalmente económico, familiar, el de amistad y en fin. Por ejemplo, indicar en el aspecto familiar, no es una exageración decir que por causa de tener una deuda o no cumplir una obligación, se han llegado a desintegrar familias completas. Tampoco es una exageración decir de que se han logrado, si vale el término, alejarse personas que eran amigos íntimos, conocidos. Asimismo, el problema de las obligaciones patrimoniales o la deuda afecta en el aspecto hasta psicológico de una persona, puesto que el acreedor generalmente sufre al momento de recuperar su crédito. Conocemos ya el hecho cuando se va a buscar al deudor y el hecho de las excusas de que no se encuentra y lo demás. Asimismo, sufre el deudor en el sentido de que por alguna razón o por desgracia de la vida, también en algunos casos por mala fe, puede quedar en estado de insolvencia, queriendo cumplir su obligación o la obligación asumida no lo puede. Se sume en la desesperación, llega hasta la depresión. Y tampoco es una exageración decir que hay personas que inclusive han llegado al suicidio por esta cuestión. Y la otra cuestión también, delicado, es la situación del garante, que generalmente es la persona más afectada, puesto que se ve involucrado en el tema, por ser más sencillo, simplemente por hacer un favor a un amigo conocido y afianzando esa obligación, y se ve involucrado y con la posibilidad de perder todo su patrimonio o el esfuerzo de su vida. Consecuentemente, el conocimiento de este tema es muy importante para todos en la sociedad. Y hay cuestiones muy importantes como los antecedentes históricos que vamos a analizarlo más adelante. Ahora,
Para ser más didácticos, me voy a formular la pregunta siguiente. En la actualidad, estando en el mes de mayo del año 2020, del Estado plurinacional, por cierto, Tupiza, ¿existirá la prisión o el apremio corporal por obligaciones patrimoniales o deuda civil? Me formulo la pregunta. Para ser todavía más claros, en la actualidad, en Bolivia, ¿existe la prisión o el encarcelamiento por una deuda? Esa es la pregunta que me formulo. Esto en virtud a que, si bien esta cuestión ya se ha superado y definido, pero aún mucha gente no tiene un conocimiento cabal exacto sobre el mismo. Para ser más didácticos, me voy a referir a un caso particular que se ha presentado en esta oficina. Resulta que se aparece una persona de la tercera edad, por cierto, preocupado y muy desesperado, indicando de que hace aproximadamente 3 años atrás había realizado un préstamo a una persona conocida, concretamente a su compadre, quien por alguna razón se ha ausentado y no le ha comunicado esta situación y mucho menos ha cumplido con la devolución del dinero, y se había viajado a la República Hermana de la Argentina y había venido recientemente a la comunidad y tenía conocimiento que al día siguiente retornaría nuevamente. Y planteándome esa situación, prácticamente me solicita que la acompañara a las oficinas de la Policía Nacional a objeto de tramitar y buscar su inmediato arresto del deudor. O sino que tramitara una orden ante el juez que disponga la inmediata aprehensión del deudor y se lo prive de su libertad hasta que cancele la totalidad del monto adeudado, intereses más daños y perjuicios. Ese es el problema que plantea y el caso típico de una obligación civil, o de una deuda civil concretamente, o simplemente deuda. Ahora, conforme a nuestra legislación boliviana o nacional, ¿cuál sería la respuesta que se tendría que dar, o cuál es el tratamiento? Desde un inicio, y siendo puntual, indicar que en la legislación boliviana ya no existe la prisión por deudas. Ya no existe el apremio corporal por obligaciones patrimoniales. Esto lo digo con absoluta certeza y seguridad. Sin embargo, vamos a realizar un análisis sobre la cuestión, pero más antes es necesario hacer una aclaración de deuda, más bien del término de obligaciones patrimoniales y deudas civiles. Una obligación patrimonial se refiere a todas las circunstancias o relaciones entre dos personas que de alguna manera está afectado su patrimonio. Y una deuda civil se refiere a aquella obligación que emerge producto de un préstamo de dinero entre dos personas. En realidad, la obligación patrimonial sería el marco o el género, y la deuda civil la especie, porque una deuda civil es una obligación patrimonial. Esto quiero precisar debido a que hay que entender que una obligación patrimonial puede surgir de la comisión de un delito, de un acto de estafa, de un acto de robo, pero en este caso estamos tratando de una deuda civil, de un préstamo de dinero. Y la otra cuestión es otro tema que vamos a tratar en otra oportunidad. Asimismo, indicar como antecedente nacional, tenemos que en fecha 15 de diciembre del año 1994 se ha promulgado la ley llamada Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales. La ley número 1602
también conocido como Ley Bladman. Esto en mérito al proyectista de dicha ley, doctor René Bladman. Dicha ley, como su nombre lo indica, tenía por objeto precisamente abolir la prisión y el apremio corporal por obligaciones patrimoniales. Como efecto de dicha ley, o en uno de sus artículos, para ser más preciso, disponía la libertad, o los jueces dispongan la libertad inmediata de todas las personas que se encontraban privadas de libertad por obligaciones patrimoniales o deudas civiles. En ese momento existían personas privadas de libertad, por ejemplo, aquellas personas que estaban encarceladas por haber cometido un delito, habían cumplido el tiempo de su condena, pero se veían en la imposibilidad de reparar el daño y perjuicio y cancelar las costas procesales. Otras situaciones que se encontraban privadas de libertad, personas que debían al fisco o estaban privados de libertad por el impago de tributos o impuestos. Era una causal de apremio. Asimismo, estaban privados de libertad las personas que debían o que no han logrado cancelar una multa en los comicios electorales. Sabemos que en las elecciones nacionales, por lo menos en Bolivia, existe una multa económica para las personas que no asisten y han sido sorteados como jurados electorales. Existían deudas por impago de cancelación de honorarios profesionales. A manera de anécdota, referir de que en aquellos tiempos un profesional abogado podía buscar el encarcelamiento de su cliente cuando éste no lo había cancelado sus honorarios. Eso como antecedente. Pero sin embargo, con la promulgación de dicha ley, se entendía que en ese momento todas las prisiones del país estaban repletas o llenas de personas privadas de libertad a causa de deudas. Naturalmente que han recuperado su libertad. Ahora, en esencia misma de la disposición legal, se podría decir de que en la actualidad las normas civiles que regulan los préstamos de dinero se han inclinado a favorecer al deudor que en vez del acreedor. Tomando en cuenta el siguiente aspecto. El artículo 1335 del Código Civil, que a la letra reza indica: todos los bienes del deudor, muebles, inmuebles, presentes y futuros del deudor que se ha obligado personalmente, constituyen la garantía común de sus acreedores, excepto los bienes inembargables. ¿Qué es lo que quiere decir prácticamente esta norma en términos sencillos? Y analizando un poco la dogmática o la teoría, indicar y dejar claramente establecido esta situación. Antes de la puesta en vigencia o la promulgación de dicha ley, la garantía para el cumplimiento de una obligación pecuniaria o una deuda civil era la persona misma del deudor, o sea, garantizaba con su persona o con su libertad. O sea, en caso de incumplimiento, era susceptible de ser privado de libertad. Ahora, con la modificación o puesta en vigencia de dicha ley, si vale el término, ha cambiado la situación, se ha transportado de esa garantía que era la persona, se ha transportado a el patrimonio o todos los bienes del deudor, hablando inclusive de los garantes. O sea, ha llegado a constituirse y en la actualidad se constituye como garantía para el cumplimiento de la obligación todos los bienes, muebles, inmuebles, presentes y futuros del deudor, asimismo de los garantes en los casos que exista. Se podría decir en esa virtud de que para el cumplimiento de una obligación ya no se ataca la libertad de una persona, no se puede buscar el encarcelamiento. Lo que se tiene que buscar en la actualidad es el embargo de sus bienes, inclusive de los garantes. Para ser un poquito más prácticos, me formulo la siguiente pregunta.
En una obligación patrimonial, más concretamente en un préstamo de dinero, ¿quién es el más responsable o el más culpable? ¿A quién se le debe atacar con el dedo? ¿Al acreedor que da o al deudor que pide? ¿Quién sería el más responsable para reprocharlo, si vale el término, por su conducta? Bueno, más adelante vamos a responder esa cuestión de manera concreta. Decía, considerando que ya habíamos manifestado de que todos los bienes del deudor y del garante se constituyen precisamente como garantía para el cumplimiento de la obligación, entonces por sentido común se entiende de que para otorgar un crédito o realizar un préstamo de dinero, se tendría que considerar y tomar en cuenta precisamente la situación económica del deudor. Mínimamente hay que ver si nuestro deudor o la persona que nos pide un crédito como una entidad financiera, por ejemplo, analiza sus bienes, analiza su situación en cuanto a sus ingresos económicos que tiene, así como las entidades financieras prácticamente no otorgan un crédito a cualquier persona. Realizan un estudio, un análisis de su situación, concretamente de sus ingresos, y al final, para otorgarte el crédito, inclusive te fijan la otorgación de garantía o garante, ya sea real o personal. Consecuentemente, la persona que está dando el crédito necesariamente tiene que analizar la situación del deudor. Esa persona mínimamente, si no tuviera un patrimonio sólido, si vale el término, tendría que tener mínimamente una fuente laboral estable. Hay que tomar en cuenta esto de que una persona ante el incumplimiento puede atacar inclusive al 20% del salario del deudor. Ese porcentaje es embargable, si vale el término. Con eso podemos recuperar nuestro crédito. Ahora, si nosotros, por ejemplo, realizamos un préstamo a una persona que no tiene patrimonio, o sea, no tiene bienes, inmuebles, o sea, como una casa, un terreno, un vehículo, un negocio o algo, entonces no tenemos dónde recaer en caso de incumplimiento. Y también hay que tomar en cuenta que hay personas que actúan de mala fe, con ese propósito de burlar a su acreedor y burlar la ley. Estando en una situación de solvencia, se pueden volver insolventes, disponiendo sus bienes o transfiriendo a terceras personas, precisamente para evitar el pago. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿quién es el más culpable o responsable en una relación de préstamo? En mi opinión, sería el que da, o sea, el acreedor. Sería negligente la persona que da una cantidad de dinero, si vale el término, elevado, y no conoce la situación económica de su deudor. En caso de dar a una persona insolvente que no tiene trabajo y en fin, prácticamente se está arriesgando en el crédito. Y sabemos cómo se sufre para recuperar precisamente el capital y no solamente en nuestro país, sino se han dado casos donde se han subido prácticamente en conflictos fuertes para el cobro de dinero. En nuestro país se ha producido un caso particular, el caso del doctor Yasmani Torrico. Para una mejor comprensión, vamos a reproducir en este momento. Desde ya indicando de que este no es la forma, no es el procedimiento para el cobro de una deuda. Y con seguridad que muchos van a quedar sorprendidos. Nos vamos al video. Porque son dos cosas la forma de arreglar aquí, ¿me entiendes? O pagas lo que le debes, ¿ya? O te mueres. Y no estoy jugando. Papi, ven aquí, hermano. Ven.
Ven. ¿Sabes qué, hermanito? No es la primera vez que hago lo que hago. Yo trabajo con choros, con maleantes. ¿Ya? Así que, hermano querido, no te vas a sentir especial. ¿Ya? Eres un cualquiera más en mi casa. Así igual que vos. No me interesa. Viernes. Una semana está bien pagado. Viernes 1.500. Así que no eres el único. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Ya? Ahora vamos a hablar en serio. ¿Cuánto le debes? 11.600. Ya. No, 11.200 don Zené. Oh, don Zené. Ahora es don Zené. ¿Estamos bien? Ah, ya. ¿Y cuánto putas le piensas pagar? En mercadería, pues, No. A ver. ¡A mí! En mercadería. Háblame a mí, ¿no? Para que yo vaya a cobrarte a vos, ya, y al cabrón de tu sobrino. O sea que esto tampoco le está saliendo gratis. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo vamos a ver? Hablaremos de lo que le vas a pagar, ¿ya? Ya no son 1.700, estamos hablando de unos $2.000, ¿está bien, señor? ¿No ve? Por lo menos, ¿no? O sea, $300 de daño y perjuicio, ¿no ve? 3 años. 3 años, mira, tres años, mira, 3 años. ¿De qué 3 años? Ya, ahí nomás. A ver, un poquito de... No, ¿A mí qué me importa? ¡A mí qué me importa lo que te pase, cabrón! A mí me vale un carajo lo que te haga la gente. ¿Por qué, cabrón? ¿Sabes por qué, perro? ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque este señor no tiene por qué putas estar aguantando mierda. ¡Que no le des la puta gana de pagar! Me pago. No, a ver. Volvamos. Retrocederemos. Vale, disculpa. ¿O qué hago ahora? Não está ligado, olha o efeito que No. Déjalo ahí, hermano. Yo lo voy a crecer este perro. Es conmigo la cosa. Yasmani Ramiro Tozico Leclerc. Ese soy yo. Así que en vano estás mirando a todos los de aquí. Estos no existen. Solo soy yo. Ni siquiera el señor. Ya. $2.000. Seguramente muchos han quedado sorprendidos con el video. Sin embargo, decir que este tipo de actos en el cobro de un dinero o de los dineros está penado por nuestra legislación nacional. Con todo esto, no quiero decir que la figura del préstamo de dinero sea mala o negativa. No quiero decir o no quiero estigmatizar esa figura, porque en realidad esta figura es una figura buena, positiva, que favorece a ambos, tanto al acreedor como al deudor. Sin embargo, la dificultad radica en la situación del deudor, porque cuando se otorga un préstamo se hace de buena fe, o sea, en la presunción de que nosotros vamos a recuperar el dinero entregado en calidad de préstamo. Pero sin embargo, por alguna razón, decía hasta de mala fe, puede quedar en una situación de insolvencia. Asimismo, hay que aclarar que para el cobro de una deuda, conforme a nuestra actual legislación, se hace mediante el proceso ejecutivo o coactivo. Coactivo ante una autoridad judicial, concretamente el juez civil. También hay que tomar en cuenta, antes de terminar, que las obligaciones patrimoniales no perviven para siempre, tienen un plazo de caducidad o prescripción. En la legislación boliviana un préstamo prescribe en el plazo de 5 años. Si en 5 años no puedes cobrar tu crédito, se podría decir que nunca más puedes cobrarlo. Se convierte de una obligación legal a una obligación natural. Asimismo, esclarecer, indicar de que una cosa es aquella obligación pecuniaria que emerge producto de un delito, estafa por ejemplo. Eso no es un tema que
corresponde al aspecto civil, sino al aspecto penal. Una obligación civil, para ser más precisos esta cuestión todavía, y considero que es necesario, lo clásico, cómo surge una obligación civil, es entre préstamos que se realizan entre dos hermanos al interior de una familia, dos amigos o compañeros de trabajo, conocidos, o una persona particular tramita un crédito de una entidad financiera o un banco. Esa es una obligación civil. Pero aquellos casos, aquellas deudas que surgen producto de delitos, decía, su tratamiento no es en materia civil. Sin embargo, hay otra cuestión también que debo dejar claramente establecido, de que en la legislación nacional aún pervive el apremio corporal en materia familiar, concretamente por impago de asistencia familiar. Sería la única causa que una persona puede ser privada de libertad por no pagar una asistencia familiar. Asimismo, considero que es bien importante el tratamiento de este tema. Me voy a referir a los antecedentes históricos. Indicar de que desde las primeras codificaciones que han aparecido en nuestra historia y en nuestra sociedad, se ha regulado y reglamentado esta situación. Por ejemplo, tenemos el Código Hammurabi, que es de origen babilónico. Se encontraba prácticamente dicha cultura entre el río Tigris y Éufrates, data del año 1750 a.C., como refieren varios autores. Esa codificación regulaba precisamente las deudas o obligaciones patrimoniales, y como la lógica o el pensamiento anterior no solamente disponía la privación de libertad del deudor, sino inclusive la posibilidad de reducirlo a esclavo, el encarcelamiento del deudor. Asimismo, contamos con la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es de origen romano. Esta ley que establecía con relación a las obligaciones patrimoniales, concretamente al deudor, se aplicaba y existía la figura de la manus injectio. Se le reconocía la facultad al acreedor de poder aprenderlo a su deudor con la finalidad de conducirlo al juez, en este caso era el pretor, quien ordenaba su redicción o su privación de libertad en el domicilio precisamente de su acreedor, quien tenía la obligación de otorgarle 1 libra de harina por día para que pueda subsistir, y era por el plazo de 60 días. En caso de no pagar él o algún familiar o algún tercero que tenía que por alguna razón o por piedad, entonces se lo llevaba a la feria de esclavos para venderlo. En caso de venderlo, entonces con el precio de la venta prácticamente era saldada su deuda, y si los acreedores eran varios, se distribuían en todos los acreedores, entre todos los acreedores. La transtiberín consistía prácticamente, en caso de no venderse en la feria de esclavos, el acreedor o los acreedores tenían la facultad o la posibilidad de descuartizarlo prácticamente, tipo Tupac Katari aquí en Bolivia. Y las partes del cuerpo o miembros podían ser distribuidos entre sus acreedores. Y la parte principal, que era la cabeza, entonces le correspondía al acreedor que tenía mayor crédito. Asimismo, inclusive en las Sagradas Escrituras, el maestro de los maestros, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho referencia al apremio corporal por deudas, mismo que obviamente lo ha rechazado. También referir de que en todas las culturas y en todas las legislaciones se ha visto esta situación, que por cierto su reglamentación era prácticamente bien dura y rígida. Por último, para concluir, reiterar de que no es el propósito de esta exposición estigmatizar la figura del crédito o la deuda. Había indicado de que en el fondo favorece a ambos, tanto deudor como acreedor, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado en otorgar un crédito a una persona insolvente.